vamos a hablar de pueblos originarios, vamos a hablar de indígenas y estamos en este caso con Florencia Ceballos. Ella es abogada, pero además es docente y se especializa precisamente en este tipo de temáticas y va a visitarnos todas las semanas. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Bien? Bien, muy bien, contenta. Te saludo a toda la audiencia también y los compañeros, compañeras. Muy bien. Bueno, contanos por dónde va, por dónde vamos a empezar a tocar estas temáticas. Tenemos tanto para abordar, ¿no? Claro. Pero en este comienzo de esta columna me parece interesante reflexionar qué queremos decir cuando hablamos de pueblos indígenas, ¿no? Hablamos de culturas ancestrales que han sufrido la colonización, ¿no? Y que han sufrido el asentamiento de las fronteras de los estados sobre sus territorios. Por eso muchas veces quedaron de un lado y del otro lado de las fronteras, ¿no? El caso del pueblo mapuche, de ambos lados, y así también otros pueblos, como en el norte, con la frontera de Bolivia. Lo importante es el protagonismo que ha tenido el movimiento indígena para darse a sí mismo esta normativa internacional. Nosotros hablamos que tenemos tratados, que tenemos declaraciones, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del año 2007, la Declaración Americana del año 2016, documentos que la Argentina ha suscrito, ¿no? Entonces, las naciones del mundo han declarado, han aceptado el reconocimiento de estos derechos. Lo importante fue que ellos, a partir del año 1975, decidieron llevar sus reivindicaciones a Naciones Unidas y adoptaron un papel muy protagónico en la conquista de esos derechos, ¿no? Es por eso que en el año 75 en Canadá, en Port Alberni, fundaron el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Ahí había un argentino, el doctor Eulogio Frites, que fue pionero del derecho indígena, y nos contaba: decidimos levantar las banderas de la indigencia en la que nos dejaron, llamándonos a nosotros mismos pueblos indígenas sin perder nuestras propias individualidades. Entonces se plantearon cómo denominarse para ir a Naciones Unidas, cosa que luego hicieron y tras más de 20 años lograron una declaración y conservando sus propias individualidades. La verdad que tenemos un amplio marco normativo que iremos recordando siempre. Esto se tradujo además en la Constitución Nacional, en la reforma del 94, se introduce el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas a la conformación del Estado argentino. Bueno, se ha dado vuelta, ¿no? Todo esto, toda la historia, digo, la historia que nos enseñaron cuando éramos chicos, esto de el descubrimiento de América para, bueno, pasar a un territorio colonizado por europeos, usurpado. Digo, ha habido cambios progresivos y también ha habido cambios en los gobiernos, el caso de Bolivia, el Estado plurinacional, el caso de Chile. Un cambio de paradigma, sin lugar a dudas, del no reconocimiento de derechos de la Constitución de 1853 a la del 94. Sí, ni derechos ni historia, ¿no? No, nada, era prácticamente salvajes, había que convertirlos al catolicismo. Así decía literalmente la cláusula hasta el 94. Entonces, la actual tiene un montón de derechos que son desconocidos porque se reconoce la propiedad comunitaria de sus tierras, por ejemplo, de la posesión y propiedad comunitaria, la gestión de sus recursos naturales, en concurrencia con las provincias, pero ellos tienen la posibilidad de tomar decisiones y de participar en un diálogo con el Estado acerca de las concesiones que se van a entregar o todo lo que tiene que ver con sus recursos naturales y también, por supuesto, de otra índole, ¿no? Culturales, o ser consultados cada vez que los estados vayan a tomar medidas que vayan a afectarles, ¿no? Medidas administrativas o legislativas. Y bueno, en este momento estamos viviendo un momento muy especial, como decíamos y como mencionabas, ¿no? Que viene a ser como todo un movimiento en Latinoamérica. Vemos en Colombia cómo el pueblo está en las calles, ¿no? En toda Latinoamérica, nuestra Abya Yala se manifiestan en contra de las desigualdades. Y acá el tema es que están tomando un rol protagónico los pueblos indígenas, ¿no? Los dirigentes indígenas. Estamos viendo las imágenes del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, a quien admiramos mucho cuando nos enseña acerca del buen vivir, ¿no? Y bueno, Elisa Loncón en Chile, ¿no? Que hablábamos el otro día. Castillo en Perú, realmente hay toda una... Exacto, gente indígena, campesino, como el caso de Castillo, y la verdad que es un buen camino, y me parece que es una buena perspectiva que tenemos, tanto para los pueblos indígenas, cuyos temas fundamentales ya penetraron las agendas públicas y las protestas sociales. Sandra, de todo esto vamos a estar hablando todas las semanas acá en el Noticiero del Mediodía de la Televisión Pública. Bienvenida. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Seguimos